Hola amigos, bienvenidos a otro video de mi canal, en este caso un video de electricidad que vamos a ver en forma teórica, virtualmente, este, un tema que me preguntaron varias veces y bueno, la última pregunta fue un suscriptor que es Alejandro Salvatore, que pueden ver en este video. Lo que preguntaba, le respondía, me volvió a preguntar. Me parece que no quedó del todo 13 respuestas. En una, la última, separé el comentario en partes y lo respondí, le envié videos de ejemplo. Pero bueno, se me ocurrió que podía hacer un video un poco más claro de el uso que es y el uso del contactor. Vamos a guiarnos un poco por las preguntas que nos hizo Alejandro Salvatore. Lo primero que me preguntó él, qué diferencia había entre una termomagnética como esta, puede ser monofásica, bipolar, tripolar, tetrapolar, incluso puede ser unipolar, pero las unipolares no se usan, los circuitos deben ser cortados de forma bipolar, todas las reglamentaciones coinciden en eso, porque viene alguien por que tenés todo unipolar y cortás todo sobre la fase, obviamente, el neutro sigue, pero te dan vuelta el suministro, la compañía, por alguna reparación, algo en el medidor te dan vuelta, entonces cortás todo sobre el neutro y la fase te queda la instalación electrificada, por eso siempre bipolar. Pero bueno, ¿qué es la termomagnética? La termomagnética es un dispositivo eléctrico de maniobra, o sea, puede encender y apagar, o sea, dejar pasar o cortar el suministro de un circuito, y de protección. Protege contra sobrecargas y contra cortocircuitos. La sobrecarga es cuando pones más carga eléctrica, más consumo en watts de lo que aguanta la termomagnética y la instalación. Cortocircuito es directamente cuando los dos cables, la fase y el neutro, se tocan y la resistencia es muy baja y la corriente tiende a infinito. Sabemos que son dos cosas diferentes. Una cosa es, por ejemplo, una termomagnética de 10 amperes soporta 2200 watts. Y viene alguien y te conecta dos estufas de 2000 watts, son 4000 watts. La termomagnética en un tiempo X que depende de la curva de disparo va a cortar la luz. Acá vemos un interesante diagrama interno de cómo es la termomagnética por dentro. Vamos a aprovechar partes de un magneto térmico. Este es un corte. Yo tengo un video, igual que muestro, pero voy a valer de esto. El símbolo, la palanquita vista de costado, y tiene una bobina de disparo que es el magnético, una bobina de alambre grueso. Esto, cuando hay un cortocircuito, se genera un campo magnético muy grande que dispara más rápido que el térmico. Y después tenemos el bimetal, que es la parte térmica, que ante una sobrecarga que no llega a ser un cortocircuito, se calienta y es un bimetal con dos metales de diferente coeficiente de dilatación, se curva y desconecta el circuito, desengancha también el circuito. Después tenemos una cámara para apagar chispas cuando es un corto muy violento, que la chispa no afecte la carcasa, no salga del aparato. Entrada de aire por abajo, por eso es importante que estén verticales. Esto es algo que aprendí no hace mucho, que el aire frío entre por abajo, circule por convección, salga por arriba. La palanquita de todo el sistema de enclavamiento que se suelta obviamente cuando la llave actúa. El enganche DIN al riel DIN del formato de estos dispositivos DIN, que son los más comunes, que son estos. Después tenemos los tipos americanos, que son los antiguos, que ya prácticamente no se usan. Acá la marca Atma y Sika los tenían y se usaban mucho en
Europa y Estados Unidos. Bien, hasta acá hablamos de lo que es una llave termomagnética. Interruptor termomagnético, una parte térmica que actúa ante sobrecargas, una parte magnética que actúa ante cortocircuitos. Después tenemos otros datos que los vamos a repasar rápidamente, así ya queda esta información. Vamos a ir a una llave muy conocida, una marca muy conocida de termomagnética, que es la SICA. Más allá de la opinión que puedan tener, es una llave normalizada. Y abrimos una pestaña nueva. Abrimos la pestaña, hacemos un zoom para ver un par de cosas. Bueno, bornes de entrada, se entra por arriba, preferentemente, aunque ahora las normas, si uno indica, también permite entrar por abajo si uno indica un cartel. No estoy de acuerdo, porque en el caso de que se soltaran los cables, si están por arriba es más difícil que se caigan y toquen algo. En cambio por abajo es más fácil que el cable de contención se suelte y toque otra cosa que haya abajo, que puede ser otra fila de termomagnéticas, el gabinete metálico. Entonces, siempre por un tema ya práctico y de convención, siempre por arriba. La marca, la palanca que dice off, algunas tienen una ventanita que cuando está en off está en rojo, en verde, cuando está en on se pone rojo. C20, el C es la curva de disparo, el tiempo que tarda en dispararse según la corriente que va aumentando. Hay distintas curvas, la A es la más rápida, la C es una intermedia que se usa en hogares, comercios, es la que más se usa. La A para proteger equipos electrónicos delicados, casi no se usa, y otras curvas de hay otras curvas que son para disparos más lentos. La curva tiende a ser más lento. Tengo un video que hablo de curvas de disparo. Después tenemos acá la tensión 240, 415 volt y tenemos acá un dato que dice 3000. ¿Qué es este 3000? Este cuadradito con 3000. Acá tenemos el símbolo, el modelo limit, acá los certificados de normalización, como una etiqueta de la marca. Y acá tenemos un 3000. ¿Qué es 3000? 3000 es la IQ, es la corriente última de cortocircuito, es lo que puede aguantar como máximo si hay un cortocircuito muy franco, franco es muy directo, acá un cable grueso que toca entre acá y acá, a la salida de sus bornes. Si el lugar de la instalación puede proveer esa corriente, la llave va a aguantar como máximo 3000 amperes sin arruinarse. Entonces, pasando esto, se va a arruinar los contactos internos, el mecanismo interno se va a arruinar totalmente. Muy gracioso, una vez alguien me decía, estás enseñando cualquier cosa, una termomagnética no puede aguantar 3000 amperes, habiendo explicado qué es la IQ, corriente cortocircuito último, todo. Igual esta persona se tomó el trabajo de criticar, decir, cuando le expliqué que era la IQ, no respondió. Por eso a veces prefiero hacer video respuestas y no tomarme el trabajo de escribir, porque si lo escribo solamente lo va a ver la persona que criticó, y si no va a responder nada, prefiero hacer un video respuesta que lo puede ver más gente. ¿Se comprende? Bien. Hasta acá la termomagnética. Vamos a pasar, entonces tenemos que es un dispositivo de maniobra, puede maniobrar, dar luz o cortar, y protección. Protección contra sobrecargas y cortocircuitos. Sobrecargas cuando nos pasamos de rosca poniendo estufas, planchas y lo que fuese, y la instalación no está preparada, y cortocircuito cuando se tocan dos cables directamente. La termomagnética, cabe aclarar, va de acuerdo a los cables. Si los cables aguantan 20, no podemos poner una termomagnética que soporte más de 20. Tiene que ser igual o menor, eso es muy importante aclararlo. Pasemos al contactor. El contactor también es un dispositivo eléctrico. Acá pongo contactor para que vean las fotos y ya más o menos en forma de imagen vayan identificando el dispositivo. Son bastante parecidos, tienen su diferencia, pero es mucho más, es identificable como es identificable una termomagnética. Son dos cosas muy diferentes a simple vista. ¿Ven? Una termomagnética, un contactor. Qué raro, ahora se me fue la búsqueda. Contactor, ¿qué contacta?
¿Mm? ¿Qué contacta? ¿Y qué es lo que contacta? Bueno, es un interruptor que tiene bornes de entrada y bornes de salida, igual que la termomagnética. Es un dispositivo de maniobra, pero no es de por sí, no protege nada solo. Tiene que ir asociado a otros dispositivos, por ejemplo una termomagnética. Tiene bornes de entrada, 4, bornes de salida. No, este no es. Vamos a usar uno que sea más claro. Este es más claro. Schneider. Estos son entrada. Arriba, combina siempre por arriba. L1, L2, L3 y las salidas. Estas son las salidas. Después van a ver que tiene otros tornillitos. ¿Y qué son esos otros tornillitos? Son los tornillitos para conectar la bobina interna que tiene. Porque esto nosotros tiene un botón que cuando lo apretamos vemos que se cierra y cuando lo soltamos se abre, un botón con tipo pulsador. Pero esto no lo vamos a maniobrar con una palanca, lo vamos a maniobrar con dos cablecitos que llegan desde un sensor por medio de un circuito que puede estar recibiendo la señal de muchas cosas. Lo más simple, otra llave que maneja muy poquita corriente porque es una llave chiquitita que está en un panel de control de una oficina. Entonces mandamos dos cablecitos finitos hasta este contactor y este contactor maneja un motor de un montón de potencia con cables gruesos. Ustedes ya se darán cuenta, por lo que les estoy diciendo, que no nos convenía llevar hasta la oficina los 3 cables de entrada del motor, los 3 de salida y poner una terrible llave en un panel de control de un escritorio. Por ejemplo, estoy diciendo por decir, sino que con una llavecita chiquita manejamos 24 volt o 12 volt y manejamos la bobina que cierra los contactos por medio de un electroimán. A ver si se entiende. Vamos a mostrar que es un electroimán. Electroimán. Un electroimán es una bobina arrollada como esta, que puede variar, puede tener diferentes formas de núcleo, más parecida a esta la del contactor, y que cuando uno le energiza, se va a volver, porque tiene un núcleo ferromagnético que refuerza el campo electromagnético de la bobina. La bobina es un cable que es aislado, lo podemos hacer con cable aislado o con como ¿ven? O con cable barnizado, pero no es cable desnudo. Las espiras no se tocan, no tienen contacto eléctrico. Cuando lo energizamos, un día vamos a hacer un electroimán. Igual me gusta contarlo así virtual y después lo mostraría. Cuando energizamos esta bobina, como tiene un núcleo ferromagnético de hierro dulce, se magnetiza mucho más fuerte y atrae todo lo que sea magnético. Acá vemos algo que se parece más. ¿Ven? Este electroimán atrae esta chapita. Bueno, esta chapita podría ser un interruptor que conecta y desconecta. Es el principio del contactor. Cuando cerramos el circuito, esta chapita se cierra y, por ejemplo, o conecta o deja de desconectar. Si esta chapita sigue acá abajo, hay un interruptor. Vamos a imprimir la pantalla. Me pareció interesante esto, llevarlo, pegarlo acá, cortarlo. Vamos a cortar acá, ¿para qué? Para mostrarlo en forma más clara esto. Ustedes supónganse, vamos a borrar esta parte para que nos quede. Supónganse, cuando apretamos este botoncito, este interruptor, se cierra el circuito, pasa corriente por la batería, pasa por la bobina, no importa que sea cuadrado el núcleo, redondo, lo importante es una bobina que genera un campo magnético muy fuerte por como está arrollada y por el núcleo. Atrae esta chapita. Ahora supónganse que esta chapita estaba unida con un palito y acá tenía un contacto. Acá o acá. Supónganse que esto sigue hasta acá. Y acá tenemos un cablecito rojo. Acá tenemos un contacto redondo que, como vemos, se tocó. Y acá tenemos eso, ¿no? Tenemos
no sé, vamos a dibujar un motor, vamos a poner el símbolo del motor directamente para que sea más fácil, ¿no? Motor ahí con una M, motor que consume una M, bien. Y acá tenemos el suministro. O casualidad, este motor es de, no sé, 220 volt. ¿Mm? Acá tenemos el circuito conectado, porque esto es un circuito, ¿ven? Toda la vuelta que da el cable rojo, cierra por este interruptor, vuelve al motor y vuelve. Y acá tenemos 220 volt. 220 volt. Oh, salió un poco grande, ¿no? La letra 150. 16, tenemos que seleccionarla y vamos a ponerle 36. 220 volt CA, corriente alterna. Entonces, este motor está conectado a 220 volt. Cuando nosotros con este interruptor lo apretamos y cerramos el circuito, vemos que con una batería que no sé cuánto será, 9 volt, con 9 volt manejamos 9 volt de corriente continua, manejamos este electroimán que hace que la chapita se pegue acá y cierra el circuito y prende el motor. O sea, con este botoncito que puede estar en un escritorio con una batería y un cable largo que puede ser tipo par trenzado, tipo telefónico, dos cables finitos paralelos, manejamos este electroimán que prende y apaga este motor, que es de 220 y por ahí estos cables son gruesos, de más potencia. Este interruptor puede estar en un escritorio, puede estar muy lejos, entonces nos convenía por un tema de costo llevar los cables finitos o en vez de los cables gruesos. Y es más, puede ser otro tipo de sensor, no un botón. Por ahí es un sensor de monóxido de carbono que activa un ventilador para airear, de humo, de luz, ¿por qué no? No sé, por algún motivo queremos activar un motor que cierra una ventana, una persiana, es un sensor de luz. Sería un poco más complicado de luz porque tiene que tener un fin de carrera el motor para detenerse cuando termina de cerrar la persiana, si no sigue andando se rompe todo. Pero para tener una idea, un flotador de un tanque, podría ser también un flotador de un tanque que cuando se vacía cierra el circuito, el interruptor, y prende el motor para llenar el tanque hasta que se llena, abre el circuito y deja de andar. Podría ser un montón de cosas. Podría ser un sensor de algún dispositivo robótico, de una cadena de proceso industrial, podría ser un montón de cosas. Pero básicamente quiero que se entienda, esto es una sola bobina. El contactor tiene, como vieron, vienen todos de 3, no hay contactores de 2. En realidad sí, hay contactor estado sólido que vienen, porque este es un contactor, ven que hay contactores de estado sólido que vienen de 2. Nos estamos centrando, este también es de estado sólido, es electrónico. Estamos en relé o relé de estado sólido, es lo mismo, pero nos estamos centrando en lo que es un relay, que es sinónimo de contactor. O sea, es una bobina con interruptores que son accionados por el campo magnético que esta bobina genera. El contactor es un aparato que tiene adentro una bobina, varios tipos de salidas, según queremos que la bobina funcione cuando recibe corriente, se cierre o se abra, contactos auxiliares, entradas y salidas, pero básicamente el concepto es este. Volvemos al relay, que es como el componente básico de un contactor, es un dispositivo de maniobra y control, no es de protección. Después le podemos poner, tengo unos videos mostrando cómo se le pone un relevo térmico que va ajustado a
la corriente exacta de lo que queremos proteger. Debe ir alimentado por una termomagnética. Le podemos poner diferencial, le podemos poner protectores de alta y baja tensión, le podemos poner lo que querramos. Pero acá lo importante es entender el concepto de contactor. El contactor contacta los bornes de entrada y salida mediante una corriente que recibe auxiliar de otro circuito. Maneja, podemos diferenciar bien acá los dos. Tenemos la parte esta que podemos llamarla de comando, funciona con 9 volts y un interruptor chiquito, cables finitos, y tenemos la parte esta que podemos llamarla de potencia, control de... sí, podemos llamarla de potencia, la parte de potencia. Es el interruptor que cuando se cierra el circuito, esta chapita se atrae y toca acá. Esto es un interruptor. Cuando deja de energizarse el circuito, la chapita esta se va a caer, va a dejar de ser atraída. Al dejar de ser atraída, se va a venir acá y va a dejar de tocar esto. Entonces se va a abrir el circuito. Eso también se entendió. Bueno, amigos, esto en forma virtual, muy teórica, pero intentando entender lo básico, que es el relay, la bobina como electroimán, el circuito de control, el circuito de potencia, el interruptor que es atraído por el electroimán, tiene que ser metálico, y el circuito de potencia propiamente dicho con su carga. El sentido de usar un contactor, qué es, qué no es, el formato que tiene, que lo vimos en las diferentes fotos, un montón y si buscamos, bueno, también hablamos que hay contactores de estado sólido, electrónicos. Nos centramos básicamente en el más común que se usa en electricidad, pero si ponemos contactor de estado sólido nos aparecen estos, y si ponemos relay, que es la bobinita, nos van a aparecer otros aparatitos que son como estos. Son diferentes, o sea, esto es diferente a... pero adentro tiene lo mismo, tiene una bobina, algunos son transparentes y se ven. Estos en general se usan para otras cosas, también se cruzan en algún momento entre la electricidad y la electrónica, pero es el mismo principio de funcionamiento. Pero básicamente entender para qué se usa, qué sentido tiene comandar con un circuito que tiene pequeña corriente, tensión, o sea, potencia, otro circuito que maneja mucha más potencia. No es un componente de protección, lo repito, tiene que ir acompañado de dispositivos de protección, y hay un montón de contactor circuitos. Si ponemos, podemos tener los diagramas de conexionado, diagrama, justo acá no aparece ningún diagrama, circuito, no circuitor, porque puse circuitor, y acá vemos, ven, un diagrama muy interesante. Esta es la bobina que atrae los contactos cuando se energiza. En este caso la bobina es de 220, porque ven, está tomada de 220, pero las normas piden que sea de más baja tensión. Y con esto, con esta línea que hay acá, que no nos dice cuánto es, en la otra vimos que era 220 porque era la misma que alimentaba el, ¿cómo se llama? El motor. Esta, ven que está colgada de la misma línea que alimenta el motor, pero puede ser otra línea. ¿Qué tenemos? Acá hay un contactor, estado sólido, y ven cómo está conectado con un reloj. En este caso lo controla un reloj. Tiene que estar alimentado por una térmica. Acá hay otro diagrama. Tenemos, pero... y acá hay un diagrama más completo que tiene termomagnética, contactor, relevo térmico, lo que les decía, y motor.
diagrama pictórico, la imagen del contactor. Hay muchísima información, cada uno aporta lo que puede, esto es muy bueno, uno puede estudiar muchísimo, aprender muchísimo de internet. Yo todo el tiempo estoy aprendiendo. Dibujos hasta digitalizados pero manuscritos. Miren qué interesante esto, a ver si podemos. Electricidad, Electric Tac. Bueno, agradecer a todos los sitios que aportan, la verdad que siempre hay que agradecer. Buscar imagen en Google, no, perdón, no quería hacer eso, lo que quería era abrir imagen en una pestaña nueva para que... no la abre, miren ustedes. Abrir imagen en una pestaña nueva, ahí está. Y la podemos ampliar como hago siempre y tenemos, en este caso, protegido con fusibles, que es otro dispositivo, son otros componentes de protección. No maniobra, la maniobra la hace la llave en el caso del fusible. Protección contra cortocircuito y sobrecarga también. Contactor, relé térmico, protección contra sobrecargas. Bobinado del motor, contactor normalmente cerrado, intercalar el circuito de maniobra. Ok, hay mucha información, pero bueno, en este caso lo que quería hacer un video muy simple. Miren lo que es este diagrama, a ver si lo podemos abrir en una pestaña nueva. Impresionante, tiene poca definición, pero está todo bien pictórico, diagramado, hay mucha información. Pero bueno, quise colaborar en este caso con este video, que es bastante teórico, virtual, para ir entendiendo. Si quieren, después tengo ahí varios contactores, algunos nuevos, otros en uso. Incluso en mi casa tengo un tablero con contactor, porque manejo un protector de alta y baja. Lo maneja un protector de alta y baja por el que no quiero hacer pasar toda la carga, porque tiene un relay justamente muy chiquitito. Entonces puse un contactor más grande y manejo todo con el contactor. Otro uso que se le puede dar. Y después, si quieren, les muestro. Tengo un par de contactores para probar. Sería muy interesante tema de video. A ver, hay comentarios pendientes. Si los abre. Mira el video, comando y potencia lejos. Video, aquí es un guardamotores conocido con su estación. Sí, es correcto lo que dice Alejo Video. Por supuesto, yo lo mencioné también en la explicación. Así que bueno, amigos, como siempre les digo, gracias por ver el video. Comenten qué les pareció este video teórico, virtual, con imágenes, con explicaciones, con pizarra virtual. Como siempre les digo, gracias por ver el video y nos vemos en el próximo.